Hola, mis estimados estudiantes. Yo soy el maestro Ricardo Abreu de su Cátedra de Química Básica 014. En esta clase vamos a mostrarles los tópicos más importantes y más relevantes de esta primera unidad. Nuestra primera unidad, como está descrito en su programa, es los aspectos fundamentales de la química básica. En este tema veremos los conceptos fundamentales, como bien lo dice su tema, su nombre, como son, por ejemplo, la ciencia, el método científico, vamos a describir cuáles son sus partes, el concepto de química, porque es importante que conozcan y que entiendan a lo que nos vamos a referir en lo adelante. Vamos a tratar la materia, vamos a ver cómo la clasifican, las sustancias, los símbolos, que son las fórmulas químicas. Vamos a hablar detalladamente de lo que es el átomo, de lo que son las moléculas, de lo que son los estados de la materia, de lo que son las transformaciones físicas y químicas. Vamos a ver cómo podemos diferenciar entre una y la otra. También veremos ejemplos muy prácticos de la vida cotidiana de lo que son las transformaciones físicas y las transformaciones químicas. También hablaremos sobre la tabla periódica, el uso de la tabla periódica, qué es la tabla periódica, cómo está estructurada la tabla periódica. Es importante que al tomar un curso de química, manejar la tabla periódica es sumamente importante. Otra parte que es sumamente interesante es cómo se forman los compuestos, qué es lo que hay que tomar en cuenta a la hora de formar un compuesto, cómo se clasifican los compuestos, cómo diferenciar según sus elementos, su estado de la materia entre uno y otro. Veremos también qué son los elementos, cómo están clasificados los elementos en la tabla periódica, cómo se escriben los elementos. También veremos los números de oxidación, para qué lo vamos a utilizar y unas series más de conceptos que lo vamos a detallar según vayamos avanzando en este curso. Continuando con nuestro tema, según los conceptos, veremos algunas definiciones que vamos a manejar en el transcurso de este curso. Un concepto muy importante que debemos tomar en cuenta es lo que se refiere a ciencia. Cuando hablamos de ciencia, a veces se piensa en una cosa extremadamente grande y que no tiene, vamos a decir, una definición concreta. Se cree que es la panacea del mundo y no es así. Vamos a ver un concepto muy interesante, como por ejemplo se define la ciencia como todo saber constituido mediante la observación y el estudio sistemático y razonado de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. El objetivo principal de la ciencia es descubrir las leyes que rigen los fenómenos de la realidad, comprenderlos y explicarlos. De allí se deriva lo que se llama función de la ciencia, que es describir y explicar y predecir tales fenómenos a fin de mejorar la vida humana. O sea, cuando hacemos ciencia, descubrimos, razonamos y predecimos lo que va, vamos a decir, a ocurrir o lo que va en adelante. Cuando se estudia una carrera, cuando se estudia una ciencia, eso es lo que hacemos. Descubrir, analizar y luego dar una explicación muy razonada de eso. Pero la ciencia,
¿Qué genera? La ciencia genera el conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? Bueno, se define como el saber que se ha obtenido a través del método científico. O sea, el conocimiento no es más que ese conjunto, vamos a decir, de todas las informaciones recabadas a través del método científico que nos permitan a nosotros poder describir, razonar y establecer conceptos, vamos a decir, claros, lógicos y razonables. Por eso es que no es fácil estudiar ciencia, porque la ciencia es algo que es muy razonable, muy lógico. Hay que tener un cierto grado de conocimiento muy maduro para poder realizar con certeza lo que es ciencia. Entonces, mis queridos estudiantes, esto es importante saber qué es lo que significa ciencia. Cada uno de ustedes estudia una carrera diferente, leyes, medicina, ingeniería, pero al final del camino todo ese conocimiento que ustedes acumularán en el transcurso de esa carrera y de sus vidas es lo que le llevará a ustedes a hacer ciencia. Ciencia es poder descubrir, poder dar una respuesta lógica y constructiva a un problema basado en el conocimiento. En eso es lo que consiste la ciencia. Continuando con nuestro concepto de lo que es la ciencia, podemos dar una definición ya un poquito más acertada. O sea, la ciencia es conocimiento y es saber, en pocas palabras. La ciencia comprende todos los campos del conocimiento. No se restringe a una área específica. Ofrece conclusiones razonables, válidas y probativas, lo que había hablado en la presentación anterior. El doctor hace ciencia, descubre los problemas y lleva un tratamiento para mejorar ese problema. Observa el problema, estudia el problema, analiza el problema y luego trata de buscar una alternativa a ese problema. El ingeniero por igual, el abogado por igual, el maestro por igual. Por eso es importante conocer el concepto de ciencia en este tema, porque de ahí emana todo el conocimiento.